Doctora María Reynoso, terapista del Hospital Tornú, buenas noches. Buenas noches, Doctora, mi cuéntenos nombre es Mara Reynoso. Mara Reynoso, perdón. Mara, cuénteme, ¿cómo es la situación en la terapia intensiva donde usted se desempeña todos los días? Bueno, lo escuchaba el doctor Hefner y realmente es tal cual lo que relata. Estamos en una situación, diría, de tensión, tal como él lo refirió. Se difunden tasas de ocupación en el AMBA del 65 al 69%, que en realidad nosotros entre colegas nos comentamos, nos hablamos y no nos parece que refleje la ocupación real, Porque, ¿qué que ocupación tiene en en el realidad Tornú? ¿Cuántas camas libres tienen? ¿Qué cantidad de camas tiene y cuántas tienen libres? al día de hoy no tengo el dato, pero lo que sí le puedo decir es que trabajamos al límite. Es decir, a veces tenemos que mover pacientes que no necesitan ser ventilados para poder ingresar un paciente que necesita ser ventilado en este O momento. O sea, sea, es más crítica de eh, lo que marcan las estadísticas. sí, yo creo que las estadísticas se refieren probablemente a la ocupación total y no específicamente a las camas de UTI. Mara, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí Diana Surco. Para dimensionar un poco, no solamente nosotros, sino también quienes nos están viendo en este momento, lo que sucede justamente en las terapias intensivas con las camas UTI. A ver, para comprender cómo es la situación y cuánto es el personal que se necesita. Por ejemplo, para un paciente que está necesitando ventilación mecánica, ¿cuánto personal se necesita, por ejemplo, para atender a uno? ¿Cuánto personal médico alrededor? Es muy buena tu pregunta, Diana. Hay tasas estudiadas de relación entre personal de salud, no solo médicos, y número de camas o de pacientes a quienes hay que atender. Y se habla de aproximadamente en la terapia intensiva que para una cama es necesario 3.2 personas o personales de Ujú, salud, eso en general. Luego, para un paciente con COVID grave, que está ventilado, respirado, con ujú. inestabilidad hemodinámica, esto puede aumentar. Así que la relación clásica que nosotros tenemos de calidad, que es la sugerida por SATI, nuestra organización científica, que indica que tiene que haber un médico cada 7 camas o menos en una terapia intensiva normal. En realidad estamos viendo que ese número ya queda un poco grande y que para los pacientes con COVID necesitamos tal vez para una terapia intensiva de 14 camas, tal vez 3 médicos. Y no solamente no es la realidad, sino que en este momento estamos muy por debajo de eso, muy por debajo, tanto que hay, digamos, situaciones de tensión en los hospitales públicos, en algunos en los que a los terapistas se los quiere obligar a ir a atender pacientes ventilados a la guardia o a otros sectores del hospital que no son la terapia intensiva. También descuidando a los pacientes que están internados allí, que son nuestra responsabilidad. Así que nos Claro. vemos tensionados por todos lados. ¿Estás observando, Mara, gente más joven ingresando a terapia intensiva? Sí, 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 es triste decirlo. Ya el dato lo teníamos desde el inicio del primer brote. Se hablaba, obviamente, fuimos aprendiendo, pero lo que se hablaba era que las personas mayores tenían mucho más riesgo y nosotros, sin embargo, veíamos que si bien esto era real, y nos ingresaban personas jóvenes, estoy hablando de personas de 50 años Sí. o 60 años, sin patología crónica grave o descompensada, con casos de COVID muy, muy graves. Y en este momento es cierto lo que se dice, en el que hay mayor ingreso de personas más jóvenes y con casos más graves. A ver, No soy especialista. a ver, Sí, lo que dicen algunos médicos, yo no me animaría a decir que son estadísticas porque es algo muy, muy duro lo que te voy a claro. preguntar, ¿no? Es una Pero observación. exactamente, ¿es cierto que el 50% de las personas que ingresan siendo intubadas a terapia intensiva, solo la mitad sobreviven? Bueno, es difícil afirmar una cifra tan taxativa, pero lo que puedo decir es que estamos viendo que en las personas más jóvenes muchas veces
tienen un recorrido, una enfermedad un poco más agresiva y hay una mortalidad mayor de la que nosotros esperamos tal vez para ese rango de edad. ¿Observaste vos que ingresen a terapia intensiva? Porque estamos viviendo con una premisa que es una premisa a la que nos abrazamos porque todos decíamos poder estar vacunados y poder tener esa ayuda, ¿no?, frente a la enfermedad. Y sentimos de que si nos vacunamos nos podemos enfermar, pero no va a ser grave la enfermedad. ¿Está ingresando gente a terapia intensiva que ya estaba inmunizada, que ya recibió la vacuna? No, en mi experiencia no. Esa No hemos recibido buena ningún noticia. Paciente grave vacunado. Es una buena noticia. En el Hospital Tornú hemos tenido solo un evento adverso con un paciente grave vacunado en su momento de mayor estabilidad, pero que después se comprobó que no se podía relacionar con la vacuna. ¿Cuánto tiempo aguanta tu terapia intensiva? A este ritmo, ¿cuánto tiempo aguanta sin tener que empezar a rechazar gente esperando una cama? Ya lo estamos haciendo. Ya se está rechazando pacientes que se tienen que quedar en el shock room un tiempo variable según el día, y al que nosotros le decimos, le hacemos una cama, que quiere decir sacar un paciente que no está tan mal a otros. El hospital se ha convertido en una, digamos, en una institución que está completamente dedicada a la atención de los enfermos de COVID. Por tanto, en el resto de las salas hay otro tipo de médicos que no son intensivistas como nosotros, pero que de alguna manera están en condiciones de atender pacientes no tan graves. Y estamos pasando pacientes que en otras situaciones estarían con nosotros porque están al borde de necesitar ventilación o algún otro tipo de maniobra o de tratamiento intensivo. Los estamos pasando a otras salas de cuidado intermedio para ingresar pacientes graves que están esperando en el shock room, esperando en la ambulancia, dando vueltas en una ambulancia, esperando en la guardia de otra institución. La verdad es que eso ya lo estamos haciendo. Doctora Reynoso, una última preguntita para entrar en el espectro de los tratamientos o el abordaje, los tratamientos paliativos, ¿no?, como por ejemplo el plasma. ¿En qué situación está? ¿Si se necesitan más donantes? Como para entender un poco el concepto alrededor de lo que se necesita, ¿no? Sí, la donación de plasma siempre es algo que deseamos y solicitamos. Luego de la segunda mitad del año pasado la donación aumentó, pero ahora al comienzo de este año la donación bajó. Luego, como tratamiento, yo quiero volver a mi experiencia. Como tratamiento, porque también es un mensaje importante para la comunidad. Es duro lo que voy a decir, pero es importante. Escuchamos, doctora. No contamos en este momento con un tratamiento específico para los pacientes con casos graves de neumonía por coronavirus o algún otro tipo de cuadro grave por coronavirus. No hay tratamiento específico. Tenemos medidas de sostén. Si falla el pulmón, ventilamos, respiramos. Si falla el corazón, ponemos drogas para mantener la presión. Si falla el riñón, podemos hacer hemodiálisis, instilamos fluidos, instilamos drogas. Si aparecen infecciones, las tratamos. Pero es muy importante que la comunidad sepa que si llegan a enfermar gravemente de COVID, no tenemos en la actualidad ningún tratamiento específico probado para darles. El caso del plasma de convaleciente, es decir, la utilización del plasma de convaleciente quedó solamente relegada a los casos leves en los primeros días de la aparición de los síntomas. Gracias, doctora. Pero no para otro momento. Y qué paradoja que usted tenga que estar viviendo este momento justamente en la primera línea, en el Hospital Tornú, un hospital que en algún momento estuvo también en la primera línea de otra enfermedad que afectó y mucho en la República Argentina, como fue la tuberculosis. Muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes por llamarme y por difundir el tema.